Buenas noches y bienvenidos a la charla de esta noche. Contamos con la participación del ingeniero Sergio Gámez y su ponencia es emisión de gases de efecto invernadero del sector desperdicio de aguas residuales domésticas, industriales y lodos. El ingeniero Gámez es ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM. Tiene maestría en recursos hídricos con opción a calidad del agua de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos, Guatemala, ERIS, USAC. También un curso internacional de tratamiento anaerobio de aguas residuales en IF Delft, en Holanda, y diversos cursos a nivel internacional. En los últimos 15 años ha trabajado para diversos organismos como parte de equipos en proyectos de agua y saneamiento, estudios de impacto ambiental de obras diversas. Asimismo, ha elaborado propuestas de proyectos que han sido aprobados por organismos internacionales, como estudios para la gestión integral de la cuenca del lago Costa Rica del 2006 al 2008, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Sector Desperdicio para el Marena y el PNUD, con año base de 1994 y el 2000, Inventario de Actividad Económica y Generación de Residuos en la ciudad de Managua para la Alcaldía de Managua, estudios para la remoción de arsénico en agua para consumo humano en el sector rural, revisión de currícula y evaluación de la oferta y la demanda del conocimiento en saneamiento en Nicaragua para la RACNIC en 2011, evaluación de opciones tecnológicas en saneamiento para COSUDE en el 2012, diplomado regional Tecnologías Alternativas en la Gestión Integral de Aguas Residuales Domésticas en el 2015, estudios de viabilidad técnica de los inodoros ecológicos con arrastre hidráulico en su primera etapa del 2017, elaboración de planes de gestión de riesgos sanitarios asociados al agua en el 2016, viabilidad técnica de los inodoros ecológicos con arrastre hidráulico en su segunda etapa en el 2019. Muchas gracias, ingeniero, por brindarnos esta charla y sin más preámbulos, le cedo la palabra. Bueno, puedo conectar el video ya. Perfectamente, adelante, mi estimado. Bueno, gracias, buenas noches a todos y este, gracias por darnos esta hora de su tiempo esperamos que sea interesante la charla o que les dé a conocer algunas cosas que tal vez no sabíamos. Bueno, esta sesión no va a ser solamente, digamos, de cómo hacer cálculos, sino también vamos a hacer un paseo de dónde sale los gases de efecto invernadero, por qué hacemos los inventarios nacionales, a qué está obligado Nicaragua como país y cómo estamos con respecto a otros países en la región, en Centroamérica. Entonces vamos a empezar con el, con el contenido. Y la emisión de gases de efecto invernadero sector desperdicio en aguas residuales domésticas, industriales y lodo. El contenido, vamos a ver un glosario sobre términos asociados a esta actividad, los sectores de economía que se incluyen en el inventario de gases de efecto invernadero, las directrices del IPCC, o sea, el panel intergubernamental sobre cambio climático, para elaborar el inventario de gases de efecto invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero en Nicaragua y la región del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, y la metodología para elaborar el inventario de gases de efecto invernadero, sector desperdicio, aguas residuales. Esto lo podemos hacer porque nuestro centro aquí en la Universidad de Ingeniería ha elaborado para el Marena los 4 inventarios nacionales en el sector desperdicio, que tanto de residuos sólidos como el de aguas residuales. De residuos sólidos es otro campo porque aquí hay que tomar a veces, si cuando iniciaron esto, no todo lo parte científica estaba definida o tabulada para hacerlo un manejo a cualquier nivel.
sino que había que leer bastante, tener a juicios de expertos para decidir qué factor colocar en la generación, de factor de generación de metano en las aguas residuales, o, por ejemplo, en qué momento un vertedero de residuos sólidos empieza a emitir gases de efecto invernadero. Eso pues se encontró en las investigaciones que ha elaborado Kiel Piensa ante Siema en este sector desperdicio. Bueno, todos más o menos sabemos los gases de efecto invernadero. Aquí les dejo como una especie de literatura, es glosario del que publica el IPCC. Y todos saben pues que la situación que hay con respecto a esto, que desde que la era industrial, desde fines de, bueno, de mediados del siglo XIX, con el uso del petróleo y toda la industria, se ha emitido a la atmósfera más dióxido de carbono, más metano, que son moléculas que tienen la capacidad de absorber o reflejar la radiación solar, evitando que se devuelva a la troposfera completamente, y entonces estamos subiendo lentamente la temperatura del planeta Tierra. Entre esos gases de efecto invernadero tenemos el dióxido de carbono, que eso lo emitimos todos los seres vivos, cualquier fuego, ¿verdad? Respiramos, etcétera. Estamos emitiendo dióxido de carbono, pero es el gas base, ¿verdad? Tiene base 1. Tenemos el metano, que su principal emisor es la agricultura y la ganadería. Tenemos el óxido nitroso, que también es la agricultura, cambio en el uso de suelo, quemar combustibles fósiles. Se produce en aguas residuales el tratamiento bajo condiciones muy particulares cuando se quiere hacer una remoción de nutrientes, la que se pase de un ambiente, de una situación aerobia a una situación anóxica. Entonces, en ese momento, la química nos indica que se producen moléculas de óxido nitroso y los hexafluoruro de azufre y los hidrofluorocarbonos, que son productos industriales que no existían y tienen una capacidad alta para afectar o generar el efecto invernadero. ¿De dónde se origina este deseo de estar elaborando inventarios de gases de efecto invernadero? La Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático decidieron pues que el objetivo fundamental es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y contiene compromisos para todas las partes. De esta aparecen países que son, o partes que son del anexo 1, países o partes que están en anexo 2, países o partes que no son del anexo 1 ni el 2, otros que son de la parte B. Y todo eso conlleva sus compromisos. Por ejemplo, ¿verdad? Los de nosotros, Nicaragua, ¿verdad? Los países pequeños en vías de desarrollo, no estamos sujetos a compromisos más que los países del anexo 2 tienen que dar apoyo tecnológico, económico, para que nosotros los podamos llevar a cabo esos inventarios de gases de efecto invernadero. Aquí está explicado, ¿verdad? Los países incluyen el anexo 1, países incluyen el anexo 2, y las responsabilidades que tienen
al estar clasificado en uno u otro. El protocolo de Kioto contiene los compromisos legales. Por ejemplo, los países que están incluidos en el anexo B del protocolo acordaron la reducción de sus emisiones antropogénicas a los niveles que tenían en 1990. Está otro grupo que se llama el grupo de los 77, ¿ya? Y China, que ahora es un grupo más grande, ya no son 77, sino 130 miembros. Junto con China y los países o partes que no están en el anexo 1, que han ratificado la Convención Marco sobre Cambio Climático, pero que no están incluidos en el anexo 1, es decir, no somos los países desarrollados. ¿Cómo se creó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, o IPCC? Fue establecido por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Ya tiene desde 1988. Su tarea es realizar investigaciones, apoyarte con tecnologías, con modelos, para que cada país se pueda elaborar apropiadamente su inventario nacional de gases de efecto invernadero. La primera directriz que sacó el IPCC fue de 1996. Vemos que el primer inventario nacional de gases de efecto invernadero fue tomado como base el año 1994, ¿no? Para que las guías de las directrices del 96 se pudieran utilizar para que fuera más uniforme los países con respecto al año de referencia, que fue 1994. Y en el caso de cómo están los diferentes sectores que aborda este inventario nacional de gases de efecto invernadero, tenemos energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y los desechos, desechos sólidos y los desechos líquidos, que son las aguas residuales domésticas e industriales, y el manejo de lodo. Pero luego de 10 años, actualizaron, respaldado por investigaciones, por estudios, actualizaron todo el bagaje científico para la elaboración de estos inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, algunos factores que aparecían en 1996 para determinar factores de emisión de metano según el desperdicio, de acuerdo con el desperdicio, entonces cambiaron algo un poco a la baja en el de 2006. Por eso hay algunos países, o bueno, lo vemos en el caso de Nicaragua, que para 1994 tenía unos valores y para el siguiente ya esos valores bajaron algo. Entonces ya tenemos 1996 y el 2006. Con el 2006 se determinaron aquí en Nicaragua el inventario de gases de efecto invernadero año 2000 y año 2005. Estos volúmenes son para cada sector, para energía, los procesos industriales y uso de productos, la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y el de desecho. En cada uno de estos manuales aparece bastante información
científica y la metodología para determinar esto, el volumen o masa de gases de efecto invernadero que se genera por cada país en el año base. Ya 1994, o sea, el 2000, después vino 2005 y 2010. Pero estos 2006, esta directriz del 2006 también fue cambiando, ¿verdad? Porque ha habido más conocimiento, y ya está preparándose la actualización de esto del 2006 o refinamiento le llaman de esta directrices para la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, seguramente ya para el próximo inventario vamos a tener que trabajar con siempre el 2006, pero con el refinamiento que han producido todos estos años de experiencia, de evaluaciones, de investigaciones y aportes científicos a mejor conocimiento de esta generación de gases de efecto invernadero. Este 2019 fue adoptado, ¿verdad?, por el IPCC en la sesión 49, que tiene ahora su sede en Japón, en Kioto. Este refinamiento del 2006, ¿verdad?, ha sido preparado, han participado en la preparación más de 280 científicos y expertos de 47 países y han sido considerados más de 10,000 comentarios, observaciones, revisiones de gobiernos y de expertos en el tema. Pero la estructura se mantiene, ¿verdad? Tenemos energía, procesos industriales y uso y productos de uso, la agricultura, la forestería y otros usos de tierra, que es lo que ha sufrido los cambios más sensibles en los factores, y el sector desecho. Eso es a nivel internacional, ¿verdad? Todos los países que suscribieron, ¿verdad?, el protocolo de Kioto, estamos en la convención, tenemos que presentar, ¿verdad?, los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, Nicaragua tiene los últimos dos, fueron 2005, 2010. Hay una actualización del 2020 y en forma gruesa, ¿verdad?, los gases de efecto invernadero generados por la agricultura, silvicultura y el cambio de uso de suelos representan el 79% de todos los gases que emitimos, gases de efecto invernadero. La energía, el 18%, los residuos, ¿verdad?, residuos sólidos y las aguas residuales domésticas, el 2%, y los procesos industriales y uso de productos, el 1%. Es el nivel de la industria en el país, ya se refleja y lo más fuerte, pues, es la agricultura y cambio de uso de suelo, la silvicultura. Este es del cuarto Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que es el del año 2010. De esta síntesis, el Ministerio del Ambiente, comparando con todos los inventarios a nivel mundial, la Nicaragua es responsable del 0.2% de las emisiones globales, pero también es el sexto país más vulnerable ante el cambio climático. Bueno, aquí presentan los valores, ¿verdad? Son 22.790 gigagramos de dióxido de carbono equivalente por el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Sector de energía,
estamos hablando de toda la quema, ¿verdad?, de combustible. 18%, 5.325 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Desechos con el 2%, 686.42. Y el último, el sector de procesos industriales y uso de productos, ¿verdad?, con el 1%, 164.22. Estos porcentajes son redondeados, ¿verdad? Porque ustedes lo hacen, no les van a dar el 1% exactamente o el 2% exactamente. Entonces son redondeados para tener una proporción de comparativa. Aquí, por ejemplo, las emisiones del gas de efecto invernadero para el año 2000 se estimaron en esta cantidad, 29.251 gigagramos de dióxido de carbono equivalente para el 2005. Y desde el periodo 2006 al 2010 las emisiones disminuyeron en un 8%, ¿no? Pero fue como cambiaron los factores para el 2006, entonces a la baja, entonces se nota esa disminución, ¿verdad? Pero hay que verificar, ¿verdad? En el caso de los de residuos sólidos bajó, que fue lo que trabajamos nosotros porque hubieron cambios en los factores que recomendó el IPCC para determinar la generación de la emisión de gases de efecto invernadero en los residuos sólidos. Entonces bajó hasta con poco más del 10%, ¿verdad? Por esos cambios en los factores. O sea, puede ser que ahí lo de este sector de la cambio de uso de tierra, cambio de uso de suelo, ¿verdad?, haya tenido algo similar y por eso fue el bajón que se observó de un año base al otro año base. Bueno, en Nicaragua, otra información, ¿verdad?, que estamos los 3 instrumentos internacionales en tema de cambio climático, la Convención Marco de Naciones Unidas, la Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad y el Acuerdo de París. Hay una política nacional de adaptación y mitigación climáticas y, bueno, ahí están los mismos porcentajes, está la misma imagen. ¿Cómo estamos con respecto a la región centroamericana y República Dominicana en este aspecto, que es el SICA, Sistema de Integración Centroamericana? Están estos valores, o sea, relacionados con pobreza y pobreza extrema, para ver si existe alguna relación entre digamos, entre esta categoría y los valores de emisión de gases de efecto invernadero, pero no hay. Porque, es decir, por ejemplo, Nicaragua y Panamá, o sea, Nicaragua tiene mucha más pobreza que Panamá, pero en la emisión de los gases de efecto invernadero están igual, prácticamente. Y Honduras y Nicaragua están similar, y vamos a ver cómo es la situación cuando hablamos ya de Producto Interno Bruto. En Nicaragua el más bajo tiene el per cápita, como la sexta parte de Panamá y de Costa Rica, y está bastante cerca de Honduras en cuanto al per cápita. Pero, bueno, son los porcentajes de participación en el PIB regional. Pero cuando lo vemos si tienen alguna relación con las emisiones de gases de efecto invernadero globales, ¿verdad?, que no hay, ¿verdad? Por ejemplo, Honduras y Nicaragua casi iguales, pero Honduras tiene más del doble de emisión de dióxido de carbono equivalente. Y está casi igual que Panamá. Costa Rica, ¿verdad?, que es el más desarrollado, tiene 4.6 millones de toneladas, y en las emisiones aparece negativo.
todos los demás países estamos positivos. Nicaragua, el menos positivo, vemos que es del casi el mismo tamaño que en superficie, pues, que Guatemala. Y bueno, tiene menos Producto Interno Bruto que Panamá, República Dominicana y que Costa Rica. Entonces pues no hay una relación que indique pues el nivel de pobreza con la emisión de los gases de efecto invernadero, lo que podamos decir pues o prever que como está en tal nivel, su emisión de gases de efecto invernadero va a ser de tal nivel. Entonces estos son los tres últimos inventarios en el sector desperdicio que tuvimos pues la oportunidad de, con el Marena, de ser seleccionado para su elaboración. Tenemos el año base 2000, el año base 2005 y el año base 2010. En el manual, en las directrices del IPCC correspondiente a cada sector, que ya vemos que tiene un libro cada sector, un manual, una directriz, aparece bastante explicado, ¿verdad? Todo el proceso, todo y y el conocimiento científico actualizado de cómo para poder tomar decisiones sobre cómo son o si hay datos o si hay mediciones, o si se pueden hacer ensayos en laboratorio para medir los factores de emisión del gas de efecto invernadero a partir de la cantidad de materia orgánica de BO o de QO que tenga el residuo que estamos trabajando. Por ejemplo, en el capítulo 6, para los sectores de desperdicio, dice, las aguas residuales pueden ser una fuente de metano cuando se las trata o elimina en medio anaerobio. También puede ser una fuente de emisiones de óxido nitroso. Las emisiones de dióxido de carbono procedentes de las aguas residuales no se consideran en las directrices del IPCC porque son de origen biogénico y no deben incluirse en el total nacional de emisiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que lo que se pueda generar de las aguas residuales es porque ya lo generamos nosotros, y si lo generamos nosotros es porque es comestible, lo hemos integrado al organismo y entonces ya ha estado en la naturaleza desde hace tiempo. Así, el trigo, el maíz, carne, vegetales. Entonces, absorben dióxido de carbono de la atmósfera, lo incorporan en su masa, nosotros lo comemos y al emitirlo en las aguas residuales no es algo adicional al dióxido de carbono que existe en la atmósfera. Sin embargo, lo que es la quema de gas natural, la quema de petróleo, eso de petróleo y todo eso, sí, porque es carbono que se está extrayendo, que estaba inmovilizado en la superficie, en el interior de la Tierra, y ahora lo hemos sacado a la atmósfera. Entonces, ese tipo de carbono sí cuenta, dióxido de carbono, porque no existía antes, lo extraímos de la Tierra y lo sacamos al ambiente. El dióxido de nitrógeno es interesante porque se produce bastante con el cambio de uso de suelo, pero en las aguas residuales con la tecnología que tenemos o teníamos para hasta el 2010 en Nicaragua, no se generaba porque se genera en las plantas que hacen remoción de nutrientes, ¿verdad? Que pasan de ambiente aerobio a un ambiente anaerobio y en esa transición se genera dióxido de nitrógeno o óxido nitroso. Y aquí tenemos como ejemplo, uno de lo que
recomienda el IPCC unos factores que son prácticamente estándar de cantidad de pruebas y ensayos que se hacen en la materia orgánica. Por ejemplo, la capacidad máxima de producción de metano por defecto para aguas residuales domésticas es 0.6 cuando hacemos tratamiento anaerobio. 0.6 kilogramos de metano por kilogramo de DBO. Y aquí, como a todo el mundo le pasa, aquí tuvo un errorcito, ¿no? Que aquí son 0.25 kilogramos de metano por kilogramo de DQO, no de DBO. Y como, bueno, todos los países tienen el mismo desarrollo o la misma actividad, presentan unos valores de referencia de DBO5 para diferentes países en el manual que se refiere a la desecho, así como factores para la generación de metano según el sistema donde se disponen las aguas residuales, ¿verdad? Entonces, si es eliminación en río, lago o mar, ¿verdad? Puede haber un factor de 0.1 y el intervalo es de 0 a 0.2. Si la cloaca está estancada, la alcantarilla estancada, es un emposamiento, hay temperatura, aumenta la producción de metano, 0.5. Si va en una escorrentía, no se produce metano, porque cero se está aireando y esa aireación, esa corriente en movimiento, se le está introduciendo oxígeno de la atmósfera, entonces ya no se puede producir metano porque no hay condiciones anaerobias. Y así, ¿verdad? Se van explicando de dónde sale cada factor y cuál factor es más apropiado según la situación. Y los intervalos de incertidumbre que pueden haber en la estimación de los gases de efecto invernadero de aguas residuales. Capacidad máxima de producción, fueron 30% de incertidumbre, un intervalo. Fracción tratada en condiciones anaerobias. ¿Verdad? El factor depende de la tecnología. Sistemas no tratados y letrinas, más o menos 50% es la incertidumbre. Lagunas, plantas de tratamiento más gestionadas, un 30%, más o menos. Una planta centralizada, bien gestionada, digestor, reactor, incertidumbre es menor. Y en los datos que los podemos contar, ya sea por un censo o por una encuesta, o podemos hacer un análisis de laboratorio directo, la incertidumbre es menor. Por ejemplo, la población, ya por un censo conocemos la población que hay en una región. La DBO por persona, podemos hacer unas mediciones. Y podemos establecer de todas estas combinaciones si la mayor o menor incertidumbre que tengamos en los valores que estamos estimando. Este para aguas residuales industriales es lo mismo, ¿verdad? El factor de producción de metano por defecto. Es decir, si los que van a hacer el inventario, ¿verdad? No tienen laboratorios, es decir, no tienen la formación, pero tienen que hacerlo. Entonces, eso es una buena guía es este manual. Para eso lo hizo el IPCC, pero la incertidumbre no va a ser baja. Pero sí pueden estimar un valor. El más difícil es el dato por defecto para la metodología del óxido nitroso. Que los factores de emisión son pequeños, ¿verdad? Por la condición particular en que se genera este gas de efecto invernadero.
Entonces, para Nicaragua, en el 2005, como no encontramos en las plantas, ¿verdad?, que tenemos lagunas de estabilización, no estaba la planta Managua, eh, este, entonces nosotros decidimos, ¿verdad?, que no habían las condiciones que se establecen o se consideran necesarias para que se produzca óxido nitroso, entonces pusimos que era cero, ¿verdad? Y todo el óxido nitroso que encontramos en el sector desperdicio es lo que se puede determinar en los rellenos sanitarios, los vertederos. Por supuesto que el óxido nitroso se va a ver bastante o se va a estimar fuerte valor en los cambios de uso de suelo. Y estas son las tablas que hay que llenar, ¿verdad?, para determinar o estimar con un proceso los valores o la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen por las aguas residuales domésticas en su tratamiento. Y tenemos la región, si lo hacemos por región o por ciudad, la población en esa región, la DBO, que es la componente de materia orgánica degradable, el factor de corrección cuando se mezclan, ¿verdad?, en la misma alcantarilla van aguas industriales y aguas residuales domésticas, y el total, ¿verdad?, de la materia orgánica biodegradable que genera pues toda la población en esa región o ciudad. Luego, la siguiente tabla, el tipo de tratamiento o descarga, ¿verdad?, si es la bomba de estabilización, si es una fosa séptica, si es a un río, al mar. Se establece la máxima capacidad de producción de metano y el factor de corrección en la generación de metano para cada sistema de tratamiento. Y el factor de emisión ya general, la que es el producto de estas dos columnas. Y al final, ¿verdad?, se van para los grupos de diferentes ingresos, rurales, urbano de alto ingreso, urbano de bajo ingreso, según el tipo de tratamiento y el porcentaje de población o fracción de población, se van haciendo los acumulados. Factores de emisión, la materia orgánica degradable en el agua residual, si hay remoción de lodo, gestión de lodo, si hay recuperación de metano o se quema en antorcha, y las emisiones netas de metano, lo que no se recuperó, lo que no se quemó. Y en las aguas residuales industriales es por tipo de industria. La producción industrial, aguas residuales generadas, la demanda química en esas aguas residuales y el material total de materia degradable por cada sector industrial. Lo mismo, esta tabla es igual que para aguas residuales domésticas, ¿verdad?, la máxima capacidad de producción de metano y el factor de corrección de metano según el sistema de tratamiento y el factor de emisión global, que es el producto de estas dos. Ya, por ejemplo, aquí estequiométricamente en reactores anaerobios hay 0.35 kilogramos de metano por cada kilogramo, así va en general, ¿verdad?, genérica, por cada kilogramo de DQO, ¿verdad? Pero por el proceso que ocurre aquí, no siempre se va a alcanzar ese 0.35 kilogramos
de metano, ¿verdad? Puede ser el 70%, 80%, el 60% de este punto 35. Entonces aquí sería el punto 35, aquí iría el punto 6 o punto 7. El producto de los dos va a ser el factor general, que se aplica a toda la carga orgánica. Y las emisiones netas, ¿verdad? Descontando el metano que se recupera en cada sector industrial, en cada sistema de tratamiento, y la remoción de lodo que hay que tomar en cuenta. La estimación de nitrógeno en el efluente, ¿verdad? Esto es muy particular la generación de nitrógeno, el óxido de nitroso, ¿verdad? Por la situación muy particular en que se genera. Tiene que haber un proceso aerobio, digamos, la remoción de nutrientes, aerobio a anaerobio. En este paso se genera nitrógeno en óxido. Nitrógeno gaseoso es lo que se anda buscando. Y lo mismo el proceso, ¿verdad? El nitrógeno en el efluente, emisión, el factor de emisión, el factor de conversión, las emisiones y el total de emisiones. Ahora recordemos que el nitrógeno lo ingresa a nosotros por las proteínas, ¿no? Entonces es también necesario tener información de la ingesta proteica de la población, de la región donde se está haciendo el cálculo de emisión de gases de efecto invernadero, o la estimación. En el caso de Nicaragua, aquí tenemos los datos de 2005, que hubo el censo en el año 2005. Nosotros tenemos el total de vivienda, el total urbano y el total rural. Sí, mismo como la población. Y los que tienen inodoro, cuántos están conectados a aguas negras, cuántos están conectados a sumidero pozo séptico, cuántos descargan en río Quebrada, a excusado, cuántos utilizan excusado o letrina, y cuántos no tienen un sistema donde almacenar las excretas. Entonces, de todos estos es paradójico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, donde se hace la defecación al aire libre, no hay generación de metano, ni generación de óxido nitroso, ¿verdad? Porque eso al aire libre no dilata mucho, ¿verdad? Llegan los animales a comérselo, o llueve y se lo arrastran, o se seca y el viento lo dispersa. Entonces, la disposición en el fecalismo al aire libre no genera metano o óxido nitroso. Pero ya cuando ponemos una planta de tratamiento, ponemos en sumidero, fosa séptica, ya hay generación de gases de efecto invernadero. Y esta es la población. No hubo censo no hay censo del 2010, pero en el 2009 se hizo la encuesta de medición del nivel de vida, y en el 2011 la encuesta de Endesa, encuesta de desarrollo social. Entonces, en el intermedio podemos estimar lo que existía en el año 2010, y esto nos ayudó bastante en los cálculos de población, el uso con la conexión a alcantarillado, a sumideros, pozos sépticos, de descargas a río, y lo otro, ¿verdad? El uso de letrinas y el fecalismo al aire libre. Eso es solamente una parte de la información que se requiere. Porque necesitamos conocer también, como dijo el nivel de pobreza, para poder estimar y relacionar, ¿verdad?, cuánto es lo de la materia orgánica que pueden estar generando,
las proteínas o el nitrógeno que pueden estar generando se requiere para poder hacer con la menor incertidumbre posible los cálculos o las estimaciones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el caso de las lagunas de estabilización, tomamos esta consideración, lo respalda también algo en la guía del IPCC. La carga orgánica que reciben las lagunas de estabilización es de 35 a 45 gramos de DO5 por habitante día, según la clasificación de la localidad, excepto para la ciudad de León, en la cual se utiliza un aporte de 50 gramos, y en Managua se utilizan 56 gramos. Esto, ¿verdad?, con los análisis de laboratorio en aguas residuales que aquí por los laboratorios que se han hecho en los laboratorios del Piensa Siema. Entonces ahí vemos los registros y las investigaciones que se han realizado, las tesis que han llevado a cabo estudiantes, monografías, y andan en esos valores. Debido a las situaciones en la laguna, ¿verdad?, que hay una sedimentación, pero que hay oxígeno, la secundaria, la sedimentación no se considera y la producción de oxígeno por las algas es máxima, sobresaturación de oxígeno. Entonces, utilizamos 0.25 kilogramos de metano por kilogramo de DO5 en vez del 0.6, utilizamos 0.25. En letrinas, debido a las condiciones poco favorables para la generación de metano, las letrinas, ¿verdad?, no se mantienen con agua porque el fondo y las paredes de tierra absorben humedad. La fermentación, o sea, la acidificación, inhibe la metanogénesis. No existe un mezclado de la materia orgánica. Como no hay suficiente humedad, las bacterias no van de un lado a otro, sino que se quedan inmóviles en su estrato que quedaron. Y asumimos un 10% de potencial de la materia orgánica que llega, que cae, se deposita en la letrina. En las fosas sépticas, sumideros y fosas filtros, en ellos está entrando agua residual que contiene oxígeno disuelto en forma de descargas o pulsos cortos que mezclan el contenido de la fosa séptica e inhiben la metanogénesis. Eso nos lleva a considerar bajar el factor que anteriormente se utilizó de 0.46 a 0.30. Igual que el que se reporta en un estudio que hicieron en Tailandia. Creo que, pues entonces, esos valores van a la baja. Y esta metodología la aplicamos en la región Chinandega y León. Entonces, que de los 23 municipios en los cuales, ¿verdad?, tuvimos que ver los datos, los socioeconómicos, ¿verdad? 9 padecen pobreza alta, 8 pobreza media y 6 pobreza baja. Las localidades que están con alcantarillado sanitario, 3 en las cabeceras departamentales y 3 municipales de Chinandega y otras 2 de León. El porcentaje de conectados a la red lo tiene León, un 57%, siendo Chinandega con 37%, Corinto, descarga al mar, Nagadote, 33%, y las otras con 15% de conectados. Se tomará una carga orgánica ponderada por persona por día de 41 gramos de DO5. Y aquí tenemos la población total, sobre todo de los censos, ¿verdad?, de las encuestas. Población total, la urbana y rural, en diferentes años. Población urbana con alcantarillado, población rural con alcantarillado, población urbana con sumidero o pozo séptico, población rural con sumidero, pozo séptico, población urbana con letrina, población rural con letrina, población urbana que descarga en río, población rural que descarga en río, población urbana que hace fecalismo al aire libre, y población rural con fecalismo al aire libre. O sea, no tienen letrina y están registrados en el censo, unas encuestas como fecalismo al aire libre. Entonces tenemos la población
Aquí ya la tenemos desglosada por localidad y sistema de tratamiento. Chinandega, Chinandega que es urbano con alcantarillado. Chinandega, el viejo urbano con alcantarillado. Corinto con urbano alcantarillado. Chichigalpa, urbano con alcantarillado. Y así, ¿verdad? Para cada localidad, el sistema de tratamiento y la cantidad de personas que hacen uso de ese sistema de tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos el León urbano y rural con letrina, León urbano y rural al río o al aire libre. Tenemos las personas, el factor por agua residual industrial no hay, se pone uno, que no aumenta y el total de materia orgánica biodegradable en aguas residuales y excretas, kilogramos por año, de DBO5. Luego seguimos en la fila, ya la otra tabla, el paso 2. Laguna facultativa de estabilización, la capacidad máxima de producción de metano por kilogramo de DBO. El factor de corrección nos queda 0.2 y así para todo, ¿verdad? Para todo sistema de tratamiento. Descarga ARMAP, por ejemplo, corrección por metano es 0, entonces la generación total es 0. Y así vamos por cada. Las letrinas, 0.1, queda 0.06. Al río, al aire libre, no hay generación de metano y así. Luego, en la última tabla, la estimación de las emisiones. Tenemos la localidad, región, tratamiento y descarga Chinandega, urbana, más alcantarillado, laguna facultativa. Tenemos esos valores. Factor de emisión, total de materia orgánica biodegradable por año. No se remueve en lodo. Metano recuperado y quemado 0. Queda solamente la emisión neta de metano. Y así para cada localidad, sistema de tratamiento y forma de disposición, tenemos la suma de los kilogramos de metano por año. Entonces, para tener el valor de modificar los factores, tenemos que leer bastante en los papers que buscamos por internet en las bases de datos. Y hay diferentes artículos, por ejemplo, de emisiones de metano y dióxido nitroso del manejo de aguas residuales. Emisiones de óxido nitroso de los procesos de tratamiento de aguas residuales. Una diferenciación de la estimada emisión de metano de aguas residuales domésticas utilizando diferentes las guías directrices del IPCC. Entonces, aquí en ese estudio que hicieron, ya tienen por ejemplo, el IPCC recomienda un valor por defecto de 0.80, pero el valor que encontraron ellos es 0.22 en esa investigación. Y así para cada sistema de tratamiento, laguna de estabilización, zanja de oxidación, lagunas agriadas, lodos activados. Bueno, allí en los activados 0,0, no es como se produzca metano. Proceso de lodos activados en dos etapas y así. Entonces esto nos dio confianza también para nosotros considerar que era difícil que se produjera metano en las condiciones de operación. Bajamos el factor que propone como por defecto en el IPCC. Y aquí tenemos otro resultado, otro paper, emisión de metano y de dióxido nitroso de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
emisiones de metano y óxido nitroso de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales a escala completa. Aquí dice mejora de los estimados de emisión en Estados Unidos de los óxido nitroso y metano de aguas residuales. Y que tienen este otro que dice emisión, digamos, dirigidas o tratadas en tanques sépticos. Entonces, ahí, bueno, eso era. Pero lo que tiene que presentar, más que ponernos en el detalle de hacer el cálculo de los países, ¿verdad? Que no somos en anexo A, pero que estamos en la Convención de Marco Climático, de Cambio Climático, la Convención Marco de Cambio Climático, y cómo nos pueden orientar con unos valores por defecto, pero que tenemos que complementar con información científico-técnica por internet y de la caracterización de la población, de la localidad, para poder decidir, ¿verdad? No le podemos poner que por decir algo, en Nueva Segovia, pues la gente tiene una DBO o genera una DBO5 de 60 gramos, eso es imposible. Cuando veamos que en Nueva Segovia tenemos los casos de desnutrición, de baja estatura entre los colegiales, etcétera, para que tengámoslo a la estimación de los valores de emisión de gases de efecto invernadero sean lo más bajos, con la menor incertidumbre posible. O sea, bien adaptado a la realidad y que los factores no... Es cierto que lo que nosotros pongamos no va a afectar mucho porque somos el 0.02% del total, pero si lo vamos a hacer tenemos que hacerlo con buen criterio, ¿verdad? Y incluso todo esto es una mina para poder hacer investigaciones, monografías, tesis, con la cual graduar a estudiantes y de cualquier carrera, ¿verdad? Porque aquí intervienen todo un espectro de ciencia, ¿verdad? La nutrición, la química, la ingeniería, eh, la biología, etcétera. Entonces eso era lo que yo tenía que presentarles, no quería cansarlos con los cálculos, ¿verdad? De todas formas, aquí llevan las tablas para el caso de León Chinandega, y sí, dar localizar todos los estudios todo estudio que va saliendo después del Banco Central, de INIDE, que ve los aspectos socioeconómicos de la población, ¿verdad? Sirven de insumo para poder asignar un valor o estimar un valor con un respaldo, ¿verdad? No sacarlo de un sombrero como malo, sino que sea respaldado. Incluso, ¿verdad? Con la forma de operación o tratamiento, ¿verdad? De todas estas plantas de tratamiento de aguas residuales, si las dedicamos, le sacamos sus estudios, nos podemos encontrar mucha información. Ya por último, ¿verdad? Esto, y donde se puede hacer esto en las universidades, porque hay profesores, hay laboratorios y hay estudiantes. Aunque también debería haber sería bonito, por ejemplo, llegar a una planta de tratamiento y verán la entrada un rótulo que diga, mire, esta planta de tratamiento recibe tantos kilogramos de DO por año o tantas toneladas. El proceso es así, entonces se elimina tanto kilogramos o se evita, ¿verdad?, la emisión de gases de efecto invernadero tipo óxido nitroso, o se disminuye la generación de metano, etcétera, etcétera. Y
hacerse preguntas. Por ejemplo, si queremos capturar dióxido de carbono, si las lagunas de estabilización, las secundarias, o nos ayudan las lagunas de estabilización para captar este dióxido de carbono. Pues las algas son los mayores captadores de dióxido de carbono en el océano. Y en la tierra no son los árboles, sino que son las algas. Entonces, establecer eso, puede decir, ¿sirve eso o cómo disponer las aguas residuales? ¿O qué nos conviene como país para disponer adecuadamente sin las aguas residuales? Si hacemos una gestión integral, hacemos un reuso de los efluentes, etcétera. Todo eso pues, es objeto de bastante creatividad, bastante estudio, bastante imaginación y bastante discusión. Bueno, eso era todo lo que tenía que presentar. Muchas gracias, No sé ingeniero si hay Sergio, por su presentación. A continuación pasaríamos a las preguntas de los participantes. Yo particularmente comentarle, usted acaba de comentar algo, ¿no? Que es una práctica realmente en otros países, que ellos en sus informes anuales ya presentan cuál es el valor de gases de efecto invernadero, su huella de carbono, y también hay incentivos para que ellos también puedan reducirlo, como usted comentaba, con, digamos, proyectos que ellos implementen para economía circular, reuso del agua. Entonces sí, realmente eso en otros países, digamos, ya está pasando, pero claro, esa es lo que esperamos, ¿no? Llegar a ese nivel y también que eso sea parte de la práctica diaria también en Latinoamérica. Vamos a, pueden escribir en el chat, también pueden así es. encender sus micrófonos para hacer las consultas. De mi parte también una consulta a los documentos que presentó, ¿dónde podemos encontrarlos? Específicamente Bueno, ya los todo, informes de inventario. bueno, nosotros tenemos copia porque lo hicimos, pero lo que lo divulga es Marena. Y todos los manuales, todo eso, las directrices te bajan por internet, el sitio web de IPCC. Y ahí tiene una cantidad también de estudios y de investigaciones, recomendaciones. Y de este tipo, pues, cómo van ajustando el factor los factores de emisión de metano, con más investigación, aportes de otros países. Pero este que hizo los cambios es de Tailandia. Entonces, presentó una visión más realista de lo que ocurre en el sistema de tratamiento. Entonces, creo que podemos hacer algo nosotros también. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a dar unos minutos más para las preguntas que puedan tener los participantes. Recordarles también que esta charla queda grabada y vamos a compartir también los enlaces para que puedan verla. Bueno, por el momento no hay consultas, ingeniero, pero alguna forma de contactarle, un correo electrónico, Así, algún número. bueno, usted tiene mi correo. Ok, Hay una notita y lo puede. perfecto. Para preguntas que puedan surgir después
Agradeciéndole nuevamente su participación y también a todos los que compartieron esta charla, agradecerle al ingeniero Sergio. Y bueno, como siempre, bienvenido a otras charlas aquí en la plataforma de ANISA. Buenas noches. Con Gracias, buenas esto noches a todos. estaríamos cerrando, ¿verdad?, la semana de acción por el clima y este ciclo de conferencias sobre cambio climático. Muchas gracias. Gracias.